días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Diego Merino. Muy buenas, Diego. Hola, buenas. Yo soy Pablo Enrique y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Para empezar, Diego, siempre hago la misma pregunta. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena y si te has visto partidos repetidos antes del inicio de la Bundesliga? Sí, bueno, está claro que dentro de la desgracia, ¿no?, que tenemos todos, pues intentando llevarlo de la mejor manera posible y bueno, y tratando de aprovechar ese tiempo, ¿no? Aprovechar ese tiempo para formarnos en distintas áreas, ¿no? En este caso de mi profesión, que esto del fútbol es algo inacabado, ¿no? Y son muchísimas cosas, pues bueno, tratar de aprovechar ese tiempo para ver partidos, analizar, revisar metodologías, etcétera, y llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Ya poquito a poco, si Dios quiere, vamos viendo la luz y bueno, ojalá podamos salir pronto y podamos volver a la normalidad. ¿Y la Bundesliga cómo has visto un reinicio? ¿Te parece llamativo eso de que el estadio esté sin público? ¿Qué tal te parecen los equipos tácticamente? Que es verdad que la Bundesliga es una liga con mucho ritmo y mucho intercambio de golpes. ¿Cómo la has visto? Bueno, sí que es cierto que se hace raro, ¿no? Eso de que no haya público. Luego, a nivel táctico, bueno, es una liga muy atractiva, sobre todo en el dominio de las transiciones, ¿no? Buscando sobre todo el por qué se producen ese tipo de situaciones, ya no solamente por la tipología de los jugadores, sino por las estructuras, ¿no?, que tienen los equipos a nivel táctico, mediante la cual sacan mucho provecho, ¿no? Yo creo que se ha puesto muy de moda, ¿no?, el jugar con tres centrales. El 80, el 85% de los equipos de la Bundesliga utilizan los tres centrales y, bueno, pues tratando de analizar, ¿no?, lo mejor de cada equipo para, como te digo, ¿no?, para tratar de mejorar y evolucionar como entrenador, ¿no? ¿Y qué equipo te ha llamado más la atención? Porque obviamente el Bayern ha dado un nivel espectacular con Davies en esa banda izquierda, Müller haciendo la media punta y fomentando mucho la aparición del tercer hombre, y también con un Kimmich espectacular. ¿Qué equipo te ha llamado más la atención? Porque claro, también tenemos al Borussia Mönchengladbach con esa delantera, ese tridente. También tenemos al Leipzig, que es verdad que ha decepcionado un poco en este reinicio, pero siempre es un equipo llamativo y tiene un entrenador también muy joven que siempre gusta verle. ¿Cómo has visto a los equipos y qué equipo te ha llamado más la atención? E incluso el Colonia, que también, o el Werder Bremen, que también ha empezado muy bien. ¿Cómo lo has visto? Bueno, prácticamente he visto todos los partidos, ¿no? Y tratas de analizar, ¿no?, el por qué suceden las cosas dentro del mismo partido y de ver las fortalezas y debilidades de cada equipo, ¿no? Sí que me gusta, ¿no? El Leipzig es un equipo que me gusta porque es un equipo que se adapta muy bien a la estructura del rival para poder obtener ventajas por la tipología del jugador, como te digo, jugadores que dominan las transiciones. Y es un equipo que me parece muy atractivo, ¿no? Es cómo se junta hacia adelante para prever esa pérdida, cómo vigilan con la altura de los laterales, etcétera. Y bueno, yo creo que es un equipo que a nivel táctico es muy rico y bueno, sí que es cierto que aparte de revisar los partidos, bueno, he hecho los determinados cortes, etcétera, porque creo que es un buen ejemplo para los entrenadores. Luego profundizaremos más en el tema de los entrenadores jóvenes que están saliendo ahora mucho, sobre todo en Alemania, pero vamos a hablar de tus inicios. ¿Cómo te aficionaste al mundo del fútbol? Bueno, yo jugué al fútbol hasta los 20 años, es verdad que por las lesiones de rodillas tuve que dejarlo. Y bueno, siempre he tenido muchísima pasión por esto el fútbol, ¿no? Una vez que lo dejé, pues sí que es verdad que no sabía muy bien, ¿no?, cómo enfocar esa pasión que tenía por el fútbol, hacia dónde dirigirme. Y bueno, fue mi padre un poco, ¿no?, el que me guió, el que me llevó bueno, a esto de ser entrenador. Y sí que es verdad que, bueno, desde un principio es algo que me apasiona, que es totalmente vocacional. Y a partir de ahí, pues bueno, yo digo como que he tenido dos vidas, ¿no? Una hasta antes de ser entrenador y otra después, ¿no? A partir de ahí me aficiona muchísimo. Una profesión además que te absorbe y bueno, la verdad que estoy muy satisfecho, ¿no?, de todas las experiencias que he podido tener hasta el momento. ¿Y cómo es eso de con 20 años tener que renunciar al fútbol como futbolista? El hecho de, puede ser un antes y un después en tu vida, ¿no? Y es un momento difícil porque hemos visto también muchos entrenadores actuales que fueron futbolistas y se tuvieron que retirar muy pronto. El caso de Rafa Benítez con 25 años, Álvaro Benito también se conoce mucho, su caso también con la rodilla. ¿Cómo lo ves? También preguntarte qué tal te ha quedado la rodilla actualmente, si crees que las operaciones a día de hoy han avanzado. Cuéntanos un poquito también sobre la lesión. Bueno, sí que estaba claro, ¿no?, que tuve varias lesiones de rodilla, no era normal con la edad que tenía el haber tenido tantas, ¿no? Eso hablaba de que mi cuerpo no asimilaba bien el deporte de competición. Y bueno, sí que es cierto que cuando uno piensa en la retirada, no piensa en la retirada
20 años, ¿no? Piensas en la retirada mucho más adelante, por lo tanto es algo que no se espera y evidentemente tienes que focalizar tu vida, ¿no? A partir de ahí, bueno, sí que es cierto que yo puedo hacer deporte, además lo hago todos los días, ya no solamente por una cuestión física, sino que mentalmente considero que me viene muy bien y me gusta mucho. Y bueno, como te digo, ¿no? Si lo he comentado en una ocasión, ¿no? Si ahora me dijeran, oye, ¿qué prefieres? ¿Jugar al fútbol o entrenar y dirigir? Me quedaría con entrenar y dirigir porque me apasiona bastante más que ser jugador de fútbol. ¿Y crees que si no te hubieras lesionado hubieras sido entrenador igualmente? ¿Cómo decides ser entrenador? ¿Siempre has tenido esa idea en la cabeza o a partir de la lesión cambias ese chip de decir, quiero dedicarme al fútbol de otra forma, desde otra perspectiva? ¿Cómo es ese cambio? Sí que me gustaba, ¿no? Me causaba curiosidad el hecho de ver el fútbol desde otro punto de vista, pero nunca me lo había planteado. Es más, inclusive hasta cuando lo dejé, no sabía muy bien, ¿no? Por dónde enfocar mi futuro, ¿no? Pero bueno, como te digo, ¿no? A partir de ahí, una vez que lo pruebas, macho, te absorbe, te encanta y bueno, como además es algo, ¿no? Que es un deporte, el fútbol muy complejo, inacabado, pues la verdad que esas ganas de aprender, esas ganas de conseguir esos retos y demás, pues la verdad que es algo que me apasiona. ¿Y quién era tu entrenador de referencia en ese momento y a quién tienes como referencia ahora? También es algo que te quiero preguntar porque bueno, siempre habrás tenido, al empezar en esto del fútbol, al ser entrenador, es cierto que tú puedes tener tu propia idea, pero siempre tomas referencia de distintos entrenadores. Bueno, lo primero, no, creo que el fútbol hay mucha tipología, o mucha terminología, o muchas ideas de cómo o con quién te sientes identificado con lo que respecta al modelo de juego, ¿no? Yo creo que al final el jugar bien al fútbol y desarrollar con eficacia el modelo de juego propuesto, ¿no? Por el entrenador en función de las características de los jugadores, el contexto, etcétera. Por lo tanto, al final tendrías que estar, ¿no? Hay equipos que juegan de diferentes maneras, juegan muy bien, ¿no? Yo en ese sentido, más que identificarme con un modelo de juego concreto, me identificaba con Mourinho sobre todo porque cuando yo empecé a entrenar. Era un entrenador que tuvo una metodología como la periodización táctica que que tuvo muchísima influencia, ¿no? Los entrenadores y que me causó muchísima curiosidad y cambió mi paradigma a la hora de pensar en el entrenamiento, ¿no? Ese entrenar a base de situaciones reales, de juego, etcétera, de toda manera integrada y con una intención táctica muy definida, pues la verdad que era innovadora en su momento y me llamó muchísimo la atención, más allá, ¿no? Del carisma que podía tener o del liderazgo que podía tener. Pero ya te digo, a partir de ahí tratas de beber de muchas fuentes. Sí que es cierto, ¿no? Que me siento identificado a lo mejor con los entrenadores más metódicos, más organizados, ¿no? Ese tipo de entrenador, perfil Rafa Benítez, perfil Unai Emery, perfil Javi Gracia, ese perfil de entrenadores jóvenes que hay hoy en día en España. Ese tipo de entrenadores es el que más me siento identificado y me gusta. Pero como te digo, ¿no? Tratas de beber de muchas fuentes porque cada uno te puede ir aportando diversos aspectos que te ayudan a crecer, ¿no? Y preguntarte también cómo te definirías como entrenador. Ya te has dado alguna que otra pista, alguna que otra pincelada de tu estilo, pero ¿cómo te definirías tú? Bueno, yo me defino como una persona, ¿no? Trabajadora, apasionada, obsesiva con el aprendizaje, ultra perfeccionista y bueno, fuerte mentalmente, con una personalidad muy marcada, con mucha determinación. Y bueno, como te digo, a partir de ahí lo que trata es de potenciar esas áreas que tú consideras que puedes dominar, sacarle el máximo rendimiento y esas pequeñas cosas que consideras que puedes ir mejorando, pues tratar de ser más completo porque considero que hoy en día, ¿no? El entrenador tiene que dominar muchísimas facetas, son muchísimas las áreas que tienes que dominar para poder conseguir éxito y aún así es muy complicado y como te digo, tratas de estar lo más formado posible. Y vamos a ya entrar un poco más en tu carrera a nivel de entrenador, preguntarte sobre tus inicios en el Rayo Vallecano. ¿Cómo surge ese contacto? ¿Cómo llegas a la cantera? ¿Cómo te sacas también los títulos de entrenador? Porque es algo que la gente tiene también mucha curiosidad de cómo puedo conseguir los títulos, cómo me puedo dedicar a esto, cómo puedo empezar, a quién tengo que llamar, a dónde me tengo que inscribir. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste tú. Bueno, yo considero que los cursos de entrenador al final, pues bueno, tenemos la vía de la federación, la vía académica también, y bueno, al final ahí eso es un primer paso, ¿no? Para poder entrenar. Luego, a partir de ahí, es verdad que la formación del entrenador viene por ese aprendizaje continuo, diario, esa búsqueda de información, esas experiencias que vives, ¿no? Y que te equilibran también a nivel emocional. Y bueno, eso es solamente un primer paso para poder dirigir, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues sí que es cierto que mi primera situación importante fue en Mal de la Calzada, donde con 23 años, ¿no? Me proponen para dirigir al equipo
de tercera división. Y bueno, fue algo inesperado para mí, era un objetivo, pero más a largo plazo, ¿no? O sea, yo consideraba que cuando fuera o tuviera más edad podía dirigir en tercera división, pero no tan pronto, evidentemente, ¿no? A partir de ahí, en el momento que surge esa posibilidad, yo soy consciente primero del reto que tenía entre manos, que me ejercía una ilusión en mí brutal, y luego a partir de ahí era consciente de que sí, bueno, si yo era capaz de desarrollar esa experiencia con éxito, pues evidentemente me iba a abrir muchísimas puertas simplemente por mi edad, ¿no? Por tener 23 años, ¿no? Entonces, en ese momento que la temporada tuve la gran suerte de tener un grupo magnífico en la que hicimos muy buenos números, pues bueno, se me abrió esa posibilidad, ¿no?, de ir al Rayo Vallecano. Es verdad que no fue fácil porque yo estaba contento y satisfecho más de la Calzada con el grupo, con el contexto, con el entorno que teníamos y consideraba que siendo un club humilde podíamos seguir creciendo, pero bueno, es verdad que cuando se te abre la ventana al Rayo Vallecano pues la tienes que aprovechar, ¿no? A partir de ahí es un cambio enorme en todo, una estructura de un club evidentemente que estaba en primera división, unas formas muy diferentes, ¿no?, de concebir el entrenamiento el día a día, jugadores que son profesionales y que se dedican a ello, y a partir de ahí, bueno, Madrid, ¿no?, te cambia absolutamente todo, pero considero, la verdad, como una experiencia magnífica que me ha hecho evolucionar mucho como persona y como entrenador, sin duda, ¿no? Y preguntarte también acerca bueno, si has entrenado en esos años, entrenaste con un jugador que ahora mismo está en segunda B en un equipo potente, está en segunda división, primera división. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, bueno, de los que yo tuve, Sergio Aquime, ¿no?, que está en el Barcelona B, que ha jugado en el primer equipo del Rayo, Pablo Clavería, que era mi capitán, que está en el Fuenlabrada de segunda división, Jonathan Montiel, que está en el Rayo Vallecano, tengo a Uchi aquí, que en el Valladolid B, que está en un paso de ser top a nivel profesional, Pet Biel, que está en el Copenhague, que estuvo en Zaragoza. Bueno, sí que he tenido la suerte, ¿no?, de dirigir muy buenos futbolistas, futbolistas que han crecido, que tenían un enorme talento y que han trabajado muy duro, ¿no?, en la sombra, ¿no? Eso que no se habían trabajado muy duro para poder llegar al fútbol profesional. Bueno, y ojalá, ¿no?, puedan seguir creciendo porque son gente con la que he vivido experiencias magníficas y se lo merecen, ¿no? Ya que has sacado el tema de Clavería, a mí es un jugador que me parece muy interesante. ¿Cómo lo utilizabas tú en ese momento? Porque él ha dicho que puede jugar tanto de 6 como de 8, que es cierto que se siente más cómodo en un doble pivote. Y también preguntarte si le ves potencial para primera división. El caso de Clavería es un caso especial, muy especial, es un tipo muy especial, evidentemente en el buen sentido, del que yo guardo un recuerdo magnífico, pero es un tipo diferente, ¿no? Es un tipo con una ambición, con una confianza en sí mismo, con una seguridad, con unos valores que hoy en día yo realmente no he encontrado ningún jugador que se le asemeje ni que se le acerque en esa mentalidad que él tenía. Es un capitán, es un líder, es un tío que piensa por y para el fútbol y que evidentemente ha llegado al fútbol profesional y va a llegar y lo mejor le está por llegar si Dios quiere y tiene suerte con las lesiones, ¿no? Es un tipo que, como te digo, aparte de todos esos valores que tiene, yo destacaría su inteligencia en el juego, ¿no? Cómo entiende el juego, cómo toma decisiones, cómo sabe competir. Y bueno, para nosotros en esa etapa gloriosa que tuvimos en el Rayo Vallecano histórica, fue un jugador fundamental, primordial en todo, en el funcionamiento tanto a nivel táctico, a nivel colectivo dentro del terreno de juego, como fuera de él, ¿no? Y ya te digo, un tipo que yo no tengo ninguna duda que va a seguir creciendo, que va a conseguir lo que se proponga y un auténtico ejemplo, ¿no? Si doy un consejo a cualquier futbolista es que ojalá, ¿no?, pudiera tener una conversación con él o pudiera verle, porque ya te digo que es un tío que es un ejemplo para todos los futbolistas por todos los valores que transmite y por la capacidad de superación que tiene, ¿no? Muchas veces le han dicho que no puede hacerlo y él ha seguido, ha sido constante y como te digo, ¿no? Probablemente ha sido el mayor orgullo que he tenido yo como entrenador el ver a ese jugador ahora mismo, que lo puedo ver por la tele, que lo puedo seguir, porque sé que se lo merece más que nadie y que ha trabajado más que nadie. ¿Y le ves madera de entrenador? ¿Contarías con él en un futuro hipotético Duda. si contarías con él en tu cuerpo técnico como segundo o como asistente? A ver, le veo madera de líder, de entrenador, sin duda, sin duda. No tengo ninguna duda de que cuando se retire el fútbol, que ojalá sea cuando pasen muchos años, va a ser entrenador y de los buenos, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Y claro que nosotros tenemos una relación muy cercana, ¿no? Es verdad que la distancia nos ha separado en ese sentido, pero sí que hablamos siempre que podemos y bueno, la verdad que los dos tenemos una conexión brutal, nos alegramos muchísimo de los éxitos de uno y otro. Y como te digo, ¿no? Tengo ganas ya de verle pronto, ojalá pueda levantarse todo esto y verle. Y ya te digo, primero que nos haga disfrutar a todos como futbolistas y luego seguro que le veremos un buen banquillo, sin duda. Y preguntarte también acerca de los jugadores que no ven partidos de fútbol, como por ejemplo el caso más famoso
de Carlos Vela. Es un jugador que tiene muchísima calidad, es muy bueno y es verdad que pudo conseguir más cosas de las que consiguió, aunque estuvo mucho tiempo en la élite. Preguntarte, tú como entrenador, ¿qué le dices a ese tipo de jugadores que no se interesan por el fútbol más allá del tiempo de entrenamiento y del tiempo de partido? Bueno, eso es muchas veces lo que hablamos, ¿no? De que las normas son iguales para todos, pero el trato es individualizado, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Al final, en un vestuario con 25 personas a nivel de lo que es la composición, ¿no? De la plantilla, pues te encuentras diferentes tipos de mentalidades y tú te tienes que adaptar, ¿no? A ese jugador que a lo mejor vive el fútbol de otra manera, pues quizás tienes que darle la información exacta y la información justa, ¿no? O sea, tú tienes que intentar extraer el máximo rendimiento a todos esos componentes y cada uno lo vive de manera diferente, ¿no? Ese que le encanta el fútbol, pues a lo mejor puedes tener más reuniones individuales o más vídeos individuales o transmitirle mucha más información y a ese jugador que sabes que es diferente, pues transmitirle esa información concreta, hacerle sentir cómodos, traerle ese rendimiento, pero dentro de unos parámetros, ¿no? Tú eso al final no lo puedes cambiar, no lo puedes dominar, llegas hasta donde llegas, ¿no? Tratar de aceptarlo y como te digo, ¿no? De tú adaptarte para en función de la mentalidad que tiene el futbolista traerle y sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Y también te quería preguntar acerca del tema de la liga de filiales. Una pregunta que siempre hacemos, porque hay mucha diversidad de opiniones y varias opiniones, y te quería preguntar acerca de eso. Es cierto que tú como entrenador supongo que serás de la perspectiva de que es mejor como está actualmente el hecho de competir en divisiones más altas y no una liga de filiales, pero me gustaría que lo argumentaras y nos dijeras por qué. Bueno, yo por la experiencia que he podido tener en el Rayo Vallecano, considero que el salto más grande es evidente que es cuando pasas del fútbol base al fútbol senior y yo creo que esa competitividad y esa competición, tanto de tercera como de segunda división B contra jugadores mayores en diferentes escenarios, etcétera, hace crecer al jugador sin ninguna duda, ¿no? Entonces yo creo que para el crecimiento y la evolución del jugador es evidente que esas categorías le vienen bien, ¿no? Ahora, a nivel de estética y de atracción, es verdad que bueno, una liga de filiales pues lo haría diferente, ¿no? Pero yo creo que ese salto que es el más difícil a senior, pues yo creo que para el jugador joven es de extremada riqueza el poder competir en segunda división B o en tercera división, incluso. Y preguntarte también, ya lo has comentado antes, que tú eres un entrenador muy metódico, que se suele adaptar mucho. Has puesto el ejemplo de Javi Gracia, que es un entrenador que a mí me gusta mucho en ese sentido. Me parece de los mejores entrenadores de España actualmente y está sin equipo y yo le veo perfectamente nivel para un Sevilla en Valencia. Preguntarte por el estilo contrario de entrenador, el estilo Setién, el estilo Guardiola, que tienen un plan A muy potente, pero luego es cierto que no dominan tanto otros estilos. Es verdad que tienen muchos matices dentro de ese plan A, pero no se adaptan tanto al rival, sino que prefieren proponer ellos su juego. Bueno, yo creo que depende al final de los jugadores que tengas, ¿no? Ahí también el estatus, el nombre del entrenador marca mucho, ¿no? Es decir, al final Guardiola tiene un poderío que va a cualquier club y firma prácticamente lo que quiere, ¿no? Entonces puede adaptar esos jugadores a su modelo de juego, ¿no? Yo creo que el resto de los entrenadores, o la gran mayoría, tenemos que ir sobreviviendo por los clubes que pasamos. Por lo tanto, al final, tú puedes tener grandes principios o unos comportamientos determinados que te pueden atraer más, pero a partir de ahí, pues tienes que intentar obtener resultados para tú primero sobrevivir, terminar una temporada que ya es difícil y a partir de ahí poder seguir creciendo, ¿no? Entonces al final te tienes que adaptar a lo que tienes. Eso nos lleva, ¿no?, a muchísimos entrenadores pues, a dominar muchas facetas. Y luego para mí hay dos clasificaciones, ¿no? Los entrenadores que mueven muy poco, tocan muy poco su modelo de juego, por lo tanto tratan de imponerse y de ajustar pequeños matices, y los que son más adaptativos, ¿no?, que tratan de bueno, pues de manejar diversas estructuras y diversos modelos de juego, ¿no? Pues al final también va al gusto de cada uno y como te digo, ¿no? Esto del fútbol se pueden obtener resultados por diferentes caminos, evidentemente, y bueno, es un deporte que al final es multifactorial, ¿no? Depende de muchas cosas, puedes hacer las cosas muy bien y salirte mal y las puedes hacer mal y en el corto plazo salirte bien, ¿no? Y el tema también de, ahora que lo has comentado, los entrenadores que hacen muy pocos cambios. Tú eres de esos entrenadores de pocos cambios, para los que no te conozcan, de plantilla corta, de prefiero no tampoco no tener una gran cantidad de jugadores para gestionar mejor el vestuario. En el caso, por ejemplo, de Nuno Espíritu Santo, el actual entrenador de los Wolves, que también pasó por el Valencia y es un entrenador que utiliza solo 14, 15 jugadores como se hacía antiguamente, a pesar de que este año está jugando tres competiciones, bueno, cuatro en el caso de Inglaterra porque tiene dos copas. ¿Cómo ves tú
¿Cómo ves tú esa opción de, también te quería preguntar, de los 5 cambios que se va a barajar ahora con el reinicio de la liga? Y si fueras tu entrenador, ¿cómo lo gestionarías? Porque es cierto que prácticamente cambias al equipo, a la mitad del equipo, 5 jugadores de 11. ¿Cómo ves que va a afectar de cara a los partidos? Si crees que se van a beneficiar más los equipos con mejores plantillas o los equipos más humildes porque pueden plantarle más cara e intentar eh, conservar ese nivel en lo físico a nivel de la presión y en este sentido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esta tomado la liga de cara a los Bueno, yo creo que por partes, ¿no? Yo creo que lo primero, al final, todos los entrenadores queremos tener el mayor número de jugadores de mayor nivel posible. Eso es evidente, porque al final las temporadas son muy largas y, bueno, pasan todo tipo de cosas. Y siempre tratas de tener, pues, lo mejor a tu disposición, ¿no? Luego, a partir de ahí, tratas de adaptarte. Bueno, hay a lo mejor temporadas con equipos que puedes cambiar más, en función también del rendimiento, de los resultados. Eso al final varía un poco eso, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta, ¿no?, tener una estructura un poco más base y luego ir dando determinados matices, ¿no? Es evidente, pero bueno, una temporada pasa por muchos momentos y, bueno, del equipo que sacas en la primera jornada de la 38 varía mucho, ¿no? Luego yo creo que los 5 cambios al final vienen determinados por la situación actual. Hay una adaptación a nivel fisiológica que es evidente y bueno, es verdad que es muy diferente a todo lo que hemos vivido. Al final, en un verano, que es un periodo vacacional, el futbolista puede ejercitarse de una manera diferente a la que la ha hecho, ¿no?, en esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, de ahí los 5 cambios. Ahora bien, bueno, utilizarlo o no, pues ese es el entrenador el que va a conocer mejor el estado de los jugadores a nivel físico y luego el momento de partido, ¿no? Yo creo que hay momentos a lo mejor en los que puede ser positiva una revolución o no, ¿no? También depende mucho, ¿no? Eso al final, los entrenadores estamos llenos de incertidumbre en el transcurso de un partido y a partir de ahí decidir. Yo creo que ni va a beneficiar ni va a perjudicar. Es una situación muy concreta y al final, como te digo, no son muchísimos factores los que se dan en el fútbol y, bueno, en función de si el resultado es positivo o negativo, diríamos que ha beneficiado o perjudicado a cierto equipo, pero bueno, yo creo que ni beneficia ni perjudica. Y también te quería preguntar el tema de actualmente los directores deportivos, que es cierto que muchos entrenadores se quejan de que no es la misma relación que hacía hace 20, 30 años con los directores deportivos, que había mucha más comunicación. Tú en tu caso has dicho ya que te tienes que adaptar siempre un poco a la plantilla que tienes. ¿Cómo es esa relación actualmente en el mundo del fútbol con el director deportivo, el secretario técnico, el presidente, a nivel de gestión de plantilla? ¿Recomiendas algún fichaje? ¿Marcas un poco el estilo de futbolista que quieres? ¿Te lo marcan un poco ellos? ¿Cómo es esta situación en el mundo del fútbol actual? Yo creo que depende de la persona. No depende ni siquiera ni del club ni de la categoría, depende de la persona. Entonces, esto es como todo, como todas las profesiones, ¿no? Te encuentras personas más abiertas, te encuentras personas más empáticas, te encuentras personas más serias, te encuentras personas, bueno, de todo tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi última experiencia en Almería, bueno, he tenido la suerte de compartir con Rubén Andrés, ¿no? Una persona abierta, una persona que escucha, una persona que te hace esa convivencia diaria muy llevadera, que te ayuda y, bueno, yo la verdad que en ese sentido este año he tenido mucha suerte, pero como te digo, depende de la persona. Yo sí tengo claro, ¿no?, que el fútbol hoy en día va por jugadores o por características de jugadores que tengan unos parámetros concretos, es decir, jugadores que hoy en día las transiciones son muy, muy importantes, ¿no? Son jugadores que repiten esfuerzos, son jugadores que se trasladan rápido, etcétera. Considero que son fundamentales esos equipos dinámicos. Hoy en día, a partir de ahí, evidentemente, hay muchas otras cosas que influyen en el rendimiento, pero es como te digo, depende del director deportivo en concreto y depende de la persona, ¿no? A lo mejor te vas a un equipo, entre comillas, con menos nombre y tu poder a la hora de poder planificar esa plantilla o tu relación es diferente, mucho más fría, y a lo mejor te vas a un club de mayor entidad, pero bueno, hay una persona que te lo hace diferente, ¿no? Yo creo que depende de la persona y, bueno, en este caso yo te digo que, por ejemplo, en esta última situación en Almería he tenido muchísima suerte con Rubén. ¿Y cómo ves actualmente las estructuras a nivel de campo de entreno, a nivel de césped, la diferencia entre césped natural y césped artificial, tanto en tercera como en segunda vez, que son las categorías donde has estado más entrenando? Bueno, pues yo creo que hay diferentes clubes, ¿no? Los que creen en la metodología y los que no creen. Entonces, el que cree en la metodología, evidentemente, invierte en medios, invierte en campos, invierte en material, invierte en cuerpos técnicos, etcétera, y el que no cree. Entonces, el que no cree en metodología, cree solamente en jugadores, por lo tanto, lo que hace es
esa gran parte del presupuesto e invertirla, ¿no? En la planificación de la plantilla, nada más. Entonces así es muy complicado, ¿no? Evidentemente en las otras facetas, en las otras áreas hay que invertir, y los clubes que creen en una metodología de trabajo, una manera determinada de trabajar y hacer las cosas, pues tienen mejores medios, tienen mejores campos, tienen mejores cuerpos técnicos, o más preparados, o con mayor número de integrantes. Entonces es lo que te digo, es una cuestión de creer o no creer. ¿Y cómo ves el tema también de los filiales aquí en España, que lo hemos comentado antes? ¿Te gustaría entrenar un filial de nuevo? Si, por ejemplo, se da el caso de que el Extremadura B asciende y se queda el Extremadura en segunda, ¿te llaman y te gustaría entrenar de nuevo un filial o preferirías un proyecto un poco más individual? Porque es cierto que también al ser un entrenador de filial siempre tienes que primar más la formación que digamos, los resultados, ¿no? Aunque es cierto que los resultados obviamente también son importantes. ¿Verías esa opción viable? ¿Te gustaría? Bueno, evidentemente nosotros no vamos a hablar de ningún club concreto, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, todo tiene sus ventajas o inconvenientes. Un equipo filial, pues evidentemente tu chip, tu rol es diferente, sabes que tienes que adaptarte a un primer equipo, ayudarle, hacer a los jugadores mejores para que puedan ayudar a ese primer equipo, para que ellos puedan crecer, y evidentemente a partir de ahí competir con tu equipo, ¿no? Eso es de extremada dificultad, ¿no? Los que hemos entrenado en filiales sabemos que no es sencillo, ¿no? Combinar esas dos cosas, porque el microciclo semanal y la preparación de un partido en concreto y de las sesiones y demás es complicado. Pero sí que es cierto que a nivel individual como entrenador o como cuerpo técnico te acerca al fútbol profesional. Es decir, un filial tiene unos medios para el día a día brutales a nivel de instalaciones, a nivel de profesionalidad, a nivel económico, etcétera, y luego te acerca porque, bueno, en cualquier situación que pues, se pueda dar en el primer equipo, pues tú estás en ese segundo equipo, ¿no? Eso es así, eso es una realidad, ¿no? Mirando por la percepción del entrenador. Pero sí que es cierto que la calidad que tienes en el día a día en un primer equipo no la tienes en el filial, eso está claro. Pero es como te digo, ¿no? Hay entrenadores, ¿cuántos entrenadores han pasado de un filial a un primer equipo y han llegado al fútbol profesional? Y bueno, a la hora de, si tú me dices a mí, oye, tu día a día, pues claro que te gusta tener a tu plantilla disponible para ver tus vídeos, para preparar tu partido, tus sesiones, etcétera. Pero bueno, en esto del fútbol evidentemente no nos cerramos a nada y nunca sabes, ¿no? Si tienes que volver a un filial o si tienes que entrar a un primer equipo. ¿Cómo ves el nivel de los jugadores extremeños que están saliendo los últimos años aquí en Extremadura? En el Atlético de Madrid estamos encontrando muchos futbolistas, porque es cierto que también tiran mucho de aquí de Extremadura. Hay jugadores un poquito más mayores en el que están jugando en primera, como el caso de Waldo Rubio, que tenía ya 24 años, Oliver Torres también, que es el más conocido. ¿Cómo ves el nivel de los jugadores actualmente? Porque en segunda vez también hay muchos jugadores, como en el caso de Rafa Parejo, el jugador del Ebro. Nando Copete tiene ya 28 años, pero también es, digamos, de la camada anterior a la de Oliver y este tipo de jugadores. ¿Cómo los ves? ¿Crees que van consiguiendo poco a poco más nivel? ¿Cómo la formación No es también un te crees problema que ha del mejorado aquí en nivel, Extremadura? no es un problema del nivel. El jugador extremeño tiene una virtud, desde mi punto de vista, por encima de todas, que es que sabe competir. Sabe competir, por lo tanto tiene potencial más que suficiente para que salgan más jugadores de los que están saliendo, ¿no? Es un problema de medios en la base y de dinero en la base. Es así. Evidentemente, si tú vas a Madrid, un crío con 10, 12, 14 años tiene unas instalaciones determinadas, tiene un trabajo de gimnasio, tiene sus protocolos, tiene muchos más medios para poder crecer antes y para evolucionar antes, y aquí en Extremadura, pues es lo que te digo, ¿no? Es una cuestión de invertir en el fútbol base, ¿no? Pero bueno, si es que no hay dinero realmente para los primeros equipos, pues mucho menos, evidentemente, para el fútbol base. Una pena, ¿no? Y la pena es esa, ¿no? Que el jugador tenga medios y tenga una formación adecuada a como hay en otras comunidades, pero es una cuestión de dinero y de invertir, y en ese sentido, pues evidentemente hacen que, bueno, que muchos jugadores, pues quizás se pierdan en el camino. Has comentado que muchos jugadores se pierden en el camino y también muchos jugadores emigran fuera. Hay muchos jugadores aquí en Almendralejo, que es mi caso, que bueno, ahora están jugando en el Betis, en el Atlético de Madrid, y realmente el Extremadura, digamos que los está perdiendo, ¿no? ¿Cómo ves tú que el Extremadura como club pudiera potenciar más la cantera? Porque este año se ha hecho un intento de potenciarla un poquito más, sobre todo con el tema del filial en tercera, que intentando asaltar esos puestos de playoff de cara a ascender a segunda vez.
¿cuál, ¿cuál ves tú la solución? Es verdad que hay que ir por poco a poco, paso a paso, es un proceso largo y lento, pero ¿cómo verías tú los pasos determinados para ir poco a poco avanzando? Bueno, yo creo que los jugadores que puedan ir a canteras, ¿no? Como las que has nombrado, evidentemente es positivo, ¿no? Yo creo que van a recibir una formación que les va a ayudar luego en sus carreras, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Luego, bueno, en el caso de la Extremadura, pues la verdad que estaría muy bien, ¿no? Que pudieran establecerse en el fútbol profesional y a partir de ahí tener una estructura y organizar una estructura acorde a los objetivos marcados, ¿no? Evidentemente, si hay una estabilidad en el fútbol profesional, pues ese fútbol base se potenciará muchísimo más que si no lo hay, ¿no? Entonces, para eso yo creo que es clave que pueda permanecer este año, que se consolide, ¿no? En primera, segunda división y a partir de ahí, pues hacer una cantera pues potente y crecer, ¿no? Yo creo que por lo que he visto, ¿no? Del filial tanto esta temporada como la temporada pasada, jugadores tanto extremeños como de fuera de mucho nivel, ¿no? Jugadores con potencial que evidentemente son jóvenes, que necesitan un proceso, unos más necesitan más tiempo, otros menos tiempo, pero yo creo que son jugadores de un buen potencial y con un buen futuro por delante, ¿no? Y ya para acabar este bloque de fútbol formativo, quería preguntarte por el tema de manejar las dos piernas. Vemos como hay muchos jugadores en la élite que son zurdos cerrados, diestros cerrados. Eh, ¿Por qué crees que es esto? Porque es cierto bueno, son jugadores de élite, a priori se debería de suponer que deberían de manejar mejor la pierna mala. ¿Por qué crees que es esto? ¿Crees que no se incide demasiado con los entrenadores en el fútbol base o crees que es más una cosa individual del futbolista que tiene que trabajar aparte y fuera de los entrenamientos? Yo creo que una mezcla de las dos. Se puede trabajar, evidentemente, y en edades tempranas mucho mejor. Y es cierto que el futbolista, pues bueno, si se hace consciente de lo importante que es poder tener, ¿no? Esas dos piernas disponibles, pues mucho mejor, ¿no? Porque yo creo que, bueno, le da muchísimas soluciones en el juego, a la hora de perfiles, a la hora de toma de decisión, a la hora de velocidad y precisión, y bueno, sería algo importante, una mezcla de los dos, ¿no? Hemos hablado antes del Rayo Vallecano, pasamos a tu etapa en el Extremadura, que estás en segunda vez, 10 partidos, si no me equivoco. ¿Cómo es eso? Porque, ¿cómo te llaman? ¿Cómo contactan contigo? ¿Por qué dices que sí? Es verdad que es una oportunidad de entrenar en segunda vez, pero era una situación muy complicada. Tú estabas allí cómodo, como has comentado, en el Rayo. ¿Por qué tomas esa decisión de volver a Extremadura? Bueno, evidentemente en el Rayo Vallecano se cumplieron 4 años, mi última temporada en filial, el club acababa de descender de primera a segunda división y bueno, es verdad que yo tenía también esas ganas, ¿no? de poder dirigir un primer equipo, un proyecto de entidad y realmente probarte, ¿no? En otro tipo de contextos, ¿no? Cuando surge la posibilidad de Extremadura con Manuel Franganillo, pues evidentemente yo había seguido a la Extremadura, había visualizado, ¿no? Las plantillas que había tenido en temporadas anteriores y evidentemente era un proyecto que me atraía sin ninguna duda, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo veo una confianza importante de Franganillo, que bueno, que hasta el día de hoy tenemos relación, ¿no? Pero bueno, evidentemente ese proyecto no fue, ¿no? Lo que parecía que iba a ser. Entonces, pues bueno, nos pasa muchas veces a los entrenadores, ¿no? Eh, te introduces en un proyecto que consideras que va a ser de determinada manera, que vas a tener determinados medios y luego conforme va avanzando el día a día, pues te das cuenta de que no es así, ¿no? Bueno, fue una pena porque es verdad que hubo cosas muy positivas, al final extraes lo positivo de cada situación. En este caso, ¿no? Como te digo, la relación con su presidente ha sido buena porque a partir de ahí, con el tiempo hemos hablado, ¿no? Y los dos sabemos perfectamente lo que hay. Pero ya te digo, ¿no? Bueno, pues, como escucho, ¿no? A muchos entrenadores hablar de los momentos, pues bueno, hay momentos para ir a los clubes y quizás, pues bueno, yo en mi caso probablemente habré dirigido a la Extremadura en uno de los peores momentos de su historia más reciente, sin ninguna duda, y por lo tanto eso hace que sea muy difícil, ¿no? El poder extraer rendimiento y poder conseguir resultados, ¿no? ¿Crees que en ese momento tenías nivel de segunda vez? ¿Se te quedó la categoría un poco grande? ¿Crees que, como has dicho, simplemente no era tu momento? Eh, ¿Por qué crees que las cosas salieron mal? Bueno, lo que creo es que era un momento muy difícil para el club. Eso es evidente, ¿no? Luego a partir de ahí vimos cómo entraba un grupo inversor nuevo, luego vimos cómo a los 2 o 3 meses entraba otro grupo inversor, ¿no? Era un momento difícil del club, ¿no? Yo en mi caso evidentemente soy ultra perfeccionista y exigente conmigo mismo y sinceramente considero que tengo un nivel para entrar en cualquier categoría. O sea, no es un problema desde mi punto de vista
de ahí, ¿no? Sino que, bueno, como luego vimos posteriormente, entró un grupo inversor, el proyecto tampoco funcionó y se llegó a Navidades, entró otro grupo inversor y, bueno, y se cambiaron muchísimas cosas en el club, en el día a día y a partir de ahí se obtuvo rendimiento. Entonces no es casualidad eso, ¿no? Como te digo, pero bueno, fue una pena, ¿no? Fue una pena porque creo que la relación con Manuel era buena, que podíamos haber hecho grandes cosas, pero evidentemente con otro tipo de proyecto al que verdaderamente fue, ¿no? ¿Y cómo se motiva una plantilla al llegar a mitad de temporada con la temporada empezada, mejor dicho, porque no era tampoco la mitad? ¿Cómo se motiva? Porque es cierto que tú eres un entrenador muy perfeccionista, que seguro que te gusta, como a todos los entrenadores, empezar un proyecto desde pretemporada. ¿Cómo es eso de entrar ya en un proyecto que está avanzado, que está la temporada ya con partidos jugados? ¿Cómo es eso para un entrenador, sobre todo como tú en esa época que estabas prácticamente empezando en esto del fútbol? ¿Te refieres a esta temporada en el Mérida? No, en el Extremadura primero, luego hablaremos ya del Mérida. No, no, en la Extremadura empezada no fue, en la Extremadura fue desde el principio. Ah, vale. Entonces, y con el tema del Mérida, ¿cómo es eso como has dicho, de empezar desde el principio? O sea, con la temporada ya avanzada. Bueno, diferente, evidentemente diferente. Tienes que hacer un análisis de lo que es el propio equipo. Evidentemente tienes una plantilla confeccionada, no tienes tiempo, necesitas obtener resultados ya. El equipo, evidentemente, cuando hay una destitución, evidentemente tendrá problemas de una u otra índole. Y bueno, pues tienes que intentar hacer un análisis muy rápido del contexto, de las situaciones, conocer muy bien a la plantilla y a partir de ahí, pues bueno, ir progresivamente trabajando el equipo para que pueda obtener resultados ya, porque no hay tiempo, ¿no? Ha sido una experiencia diferente, muy enriquecedora y bueno, de la que saco muchas cosas positivas, ¿no? ¿Y cómo es eso de entrenar al Mérida? Es un equipo bueno, supongo que será tu equipo desde pequeño. ¿Cómo es eso de entrenar al equipo de tu corazón, por así decirlo? Bueno, la experiencia ha sido difícil, extremadamente compleja, por todo lo que hemos vivido en el día a día, no ha sido nada sencillo. Pero bueno, yo creo que eso te curte como entrenador, evidentemente pones el foco en lo verdaderamente controlable, mejoras, te haces fuerte y a mí me ha servido para eso, ¿no? Para hacerme fuerte, para que nadie me saque de mi objetivo, para estar centrado y focalizado en el día a día, para superar adversidades, superar retos, pero evidentemente en el cómputo general ha sido un año complicado, ha sido un año difícil por cómo transcurría la temporada, pero bueno, como te digo, ¿no? Tratas de coger todas esas experiencias para evolucionar y para crecer. Y volviendo un poco al pasado, ¿cómo es esa temporada también en el Astorga de cara a recuperar sensaciones, a volver a sentirte de nuevo querido por un club y como entrenador también supongo que te vendría bien de cara a no estar tampoco en el foco de una Extremadura que es cierto que tiene más masa social que el club al que estabas entrenando en ese momento? Sí, a ver, esto al final, cuando llevas cierto tiempo, ¿no? En mi caso, bueno, soy un entrenador joven, ¿no? En mi corta trayectoria, eh, cuando estás dirigiendo, estás entrenando, eres consciente de que vas a vivir todo tipo de situaciones. Eso es así, quieras o no quieras, ¿no? Vas a vivir, inclusive dentro de una temporada, momentos de todo tipo y de una temporada a otra, pues los que no hemos sido futbolistas, en los que salimos de abajo del barro, pues vamos a dirigir muchísimos proyectos en los cuales vas a vivir de todo, ¿no? Nos van a destituir 1000 veces, vamos a ir a unos sitios, luego a otros, así, una vez va a conseguir resultados, otras veces no. Entonces la situación del Extremadura yo la vivo con naturalidad, ¿no? Es cierto que, bueno, que claro que te hubiera gustado tener un proyecto con una ambición mayor, como se preveía en el inicio, pero luego las cosas son como son y toca aceptarlas y nada más, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Astorga es un año diferente, un año en el cual la relación con el club, hablamos de que hay tres partes, ¿no? Que dirigen ese club, cómo era la cultural, cómo era la Academia Spire y cómo era el propio Astorga. Y a partir de ahí, evidentemente, no era sencillo, ¿no? Porque tenías como tres direcciones deportivas o como tres presidentes, ¿no? A partir de ahí, enriquecedora, de conocer un grupo diferente de tercera división. Fue una pena, ¿no? Porque nos quedamos ahí a un punto de conseguir ese playoff, haciendo, por momentos, siendo líderes en la competición. Es verdad que había equipos del potencial de Unionistas y Salamanca, ¿no? Que ahora están en segunda división B. Pero bueno, como te digo, ¿no? Enriquecedora, positiva, conocer otro tipo de futbolistas, conocer otra categoría, otra competición y bueno, la verdad que en ese sentido pues fue un año de la cual también pues extraes muchas vivencias, ¿no? Y pasando a tu etapa en el Moralo, yo creo que
ahora no lo comentarás, pero yo creo que tu etapa como entrenador en el que te has sentido más cómodo trabajando y en el que has tenido como más libertad a la hora de emplear tus métodos. ¿Cómo llega eso hacia el moral? Y cómo también te quería preguntar, tú que lo has vivido desde dentro, ¿cómo está trabajando el moral en los últimos años? Porque es un equipo que lo está haciendo muy bien. Es cierto que siempre todas estas últimas temporadas ha estado peleando por ese playoff, este año se ha quedado fuera. ¿Cómo lo has visto tú desde dentro? Pues muy sencillo, ¿no? Porque tiene un presidente que cree en las personas, que cree en la gente, por lo tanto, él tiene su proyecto, da confianza y deja trabajar, ¿no? Entonces, bueno, cuando haces las cosas con criterio, con sentido común, normalmente al medio plazo o al largo plazo te van a salir bien, ¿no? Pues ya está, es una cuestión muy sencilla, ¿no? Tienen su presidente, que es Horacio López, conmigo se pusieron en contacto, tuvimos una entrevista, nos sentamos, ellos me propusieron lo que ellos querían y evidentemente a mí me sedujo, ¿no? Me sedujo, me ilusionó, fue un proyecto en el que me volqué y en el que fui súper feliz, ¿no? Trabajando, una calidad de día a día brutal, muy difícil de conseguir en cualquier club, con un grado de confianza máxima. Y bueno, me lo hicieron muy fácil en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tuvimos la grandísima suerte de tener una plantilla que aparte de ser muy buenos futbolistas, había muy buenas personas y evidentemente en ese intangible, ¿no? Que tienen muchas veces los equipos, los cuales a lo mejor tienen un rendimiento todavía mayor del que se puede prever en un inicio, pues es ese tipo de cosas, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Lo conseguimos. Una pena porque nos veíamos capaces de todo, nos veíamos con posibilidades, sin ninguna duda, de ascender. Y una pena, ¿no? Que se nos fuera ahí en esa tanda de penaltis. Pero bueno, ya te digo, es muy claro, ¿no? Cuando tienes un presidente que tiene muy claro lo que quiere, que cree, que deja trabajar y que confía, pues es mucho más sencillo para los entrenadores poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cómo es ese final de etapa en el Moral? ¿O crees que era tu momento ya después de lo que has comentado, el hecho ya de un poco de salir del equipo, un poco, como he dicho, de finalizar tu periodo allí en el Moral? Bueno, nosotros teníamos 2 años de contrato, a mí me restaba un año de contrato más. Evidentemente, si me hubiera guiado por lo emocional, pues claro que lo hubiera cumplido el contrato, sin ninguna duda. Pero evidentemente, pues bueno, yo tenía que mirar también otras cosas, ¿no? Es cierto que, bueno, esto del fútbol está lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y bueno, al final los entrenadores como yo, ¿no? Que no hemos tenido un nombre como jugador, pues tenemos las cosas muy difíciles, es la realidad. Tenemos mucho menos contacto en este mundo del fútbol y es muy complicado, ¿no? Y bueno, había unas expectativas muy altas para mí de cara a la próxima temporada. Al final, esas expectativas, bueno, o esas opciones o esas propuestas no se terminaron de concretar. Por lo tanto, bueno, decidí que lo más conveniente era esperar y, bueno, y poder crecer y ir a un equipo de superior categoría, ¿no? Pero ya te digo, si me hubiera guiado por lo emocional, hubiera seguido allí porque he sido completamente feliz, he estado muy a gusto y bueno, y había un grupo tanto con jugadores como directiva como con su presidente donde éramos una auténtica piña. ¿Y cómo es la importancia de un buen capitán en un equipo de cara al entrenador? Digamos que prácticamente es la extensión de ti en el campo. ¿Cómo valoras la importancia de un capitán en el equipo y qué capitán de todos los equipos en los que has estado? Ya comentabas Clavería, pero aparte de él, ¿qué capitán te ha gustado más como persona, como jugador, con el que te has entendido mejor? Coméntanos un poco también sobre esto. Bueno, yo creo que se da, ¿no? Que en muchos equipos el capitán es el líder o uno de los líderes y en otro sentido a lo mejor no es tan líder, ¿no? Es a lo mejor capitán por la experiencia, por la trayectoria que tiene dentro de ese mismo club, ¿no? Que sería un jugador respetado, pero quizá a lo mejor no un líder. Yo creo que, bueno, que te encuentras de todo, ¿no? Como te decía también antes el director deportivo, pues, mínimamente con los jugadores, ¿no? Te encuentras vestuarios más sanos, entre comillas, y vestuarios a lo mejor con mentalidades o con personalidades más difíciles, ¿no? Bueno, a partir de ahí es importante, ¿no? Tener evidentemente que si tu capitán es un líder, pues, una gran relación o tener varios líderes dentro del vestuario que te hagan esa convivencia más llevadera, ¿no? Ese momento en el que tú no estás ahí dentro. Pero bueno, he tenido muy buenos capitanes, ¿no? Tanto como Lalo, Johnny, etcétera, grandísimos profesionales, como Javi Chino, ¿no? Que me parece un ejemplo de muchísimas cosas, como el mismo Clavería, como Mario Gómez, que lo tuve en el Rayo B, bueno, he tenido, ya te digo, que muy buenos capitanes como Saúl en el Valle de la Calzada. Bueno, he tenido muy buenos capitanes y ya te digo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Se nota, ¿no? Cuando tienes un vestuario sano y cuando la gente realmente suma, de cuando no, ¿no? ¿Y qué importancia tiene el balón parado a lo largo de la temporada? Hay algunos entrenadores que lo trabajan más, otros menos. Es cierto también que el juego aéreo se ve que no se está potenciando tanto como antiguamente. Los centrales también cada vez más
de un estilo distinto. Cuéntanos un poco sobre tu idea del balón parado. Tú crees, como has comentado, un entrenador que lo tiene todo controlado. ¿Qué importancia le das tú y hasta qué punto crees que puede influir en un resultado y en una puntuación de cara al final de la temporada? ¿Cuántos puntos crees que puede dar el balón parado a lo largo de un año? Bueno, yo evidentemente hay varios aspectos, ¿no? Evidentemente hoy en día es muy difícil imponerse en el mundo del fútbol, por lo tanto hablamos de partidos de una extrema igualdad, en el cual pues, el rendimiento en el ABP, tanto ofensivo como defensivo, es fundamental. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, es evidente, ¿no? Que hay que trabajarlo tanto ofensivo como defensivo, como primera, como segunda acción, etcétera. Yo creo que hoy en día, ¿no? Se analizan las estructuras de los rivales para ver debilidades y fortalezas y a partir de ahí poder extraer eficacia y rendimiento a lo que tú trabajes. Pero luego está muy claro que si hablamos del aspecto ofensivo, al aspecto defensivo, o sea, por ejemplo, en el aspecto ofensivo es importante el trabajar el balón parado, pero el trabajar cómo llegar a ese balón parado. Es decir, no es lo mismo tener 3 córneres por partido que tener 8, o no es lo mismo defender 8 córneres que defender 3. Por lo tanto, es un momento más del juego que hay que trabajar, que hay que darle la importancia que tiene, porque como te digo, ¿no? Yo creo que hoy en día el fútbol es muy difícil imponerse, eso solamente son para los equipos elegidos. Entonces, a partir de ahí, tu equipo tiene que hacer de todo y el balón parado es un momento del juego en el que ganas o pierdes muchos puntos. ¿Y qué opinas tú del valor doble de los goles en las eliminatorias de cómo se ve en Champions, en Copa? ¿Qué opinas tú de esto? Porque es cierto que se estaba diciendo que el factor local ya no importaba tanto como antes, pero se está viendo que con el reinicio de la Bundesliga la mayoría de victorias son o visitantes y también se están produciendo muchos empates. ¿Qué opinas tú sobre la posibilidad de quitar este valor doble de los goles? Bueno, yo creo que al final es una decisión que no nos compete, ¿no? Pero sí que es cierto que el factor local, desde mi punto de vista, cuando hay afluencia de público, influye, eso sin ninguna duda. Y como tú dices, ¿no? Lo estamos viendo en las estadísticas de la Bundesliga y es así, ¿no? Y no es normal, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, yo estaba cómodo, ¿no? Con esa normativa y si la cambian, pero bueno, hay que adaptarse y ya está. Y hemos hablado antes de gestión del vestuario. Tú eres un entrenador joven. ¿Has tenido alguna dificultad de cara a dirigir un vestuario? Porque claro, muchas veces se da el caso de que hay jugadores en el vestuario que son mayores que el propio entrenador. ¿Ha sido un problema para ti? ¿Crees que puede ser un problema de cara a futuros entrenadores el hecho de imponerse y tener respeto y que te tengan respeto también los jugadores hacia ti? Yo creo que no, yo creo que hay personas con 25 años que tienen una enorme personalidad, un enorme liderazgo y personas con 50 que no lo tienen. Y al revés, personas con 25 que no tienen una gran personalidad o un gran liderazgo y personas con 50 que sí lo tienen, ¿no? Yo creo que eso va más en las características. Evidentemente, las experiencias, si son bien llevadas y si sirven de aprendizaje, te ayudan a mejorar, pero yo creo que no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Luego, dificultades como entrenador, pues la realidad es como te digo, está lo que se ve y lo que no se ve. Y dificultades como entrenador tienes todos los días, 24 horas. O sea, muchísimos obstáculos, muchísimas situaciones que, bueno, que tienes que ir gestionando y que tienes que ir superando. ¿Y cómo es eso de gestionar un vestuario desde dentro? Porque mucha gente suele criticar a los entrenadores porque no pone a este, no pone al otro, este está enfadado con el entrenador por este motivo. Se ven muchas cosas desde fuera y muchas críticas, pero realmente no se sabe cómo se vive dentro de un vestuario. Y también te quería preguntar que cómo para ti se debe de manejar un vestuario, el vestuario ideal, cómo se debería manejar, porque es cierto que vemos que no es lo mismo gestionar un vestuario del Madrid o del Barça, que hay muchos egos dentro del mismo, antes que un vestuario de una inferior categoría. Bueno, yo creo que al final es como todo, ¿no? En esto del mundo del fútbol, por eso tiene tanto seguimiento y tanta afición, ¿no? Pero es cierto que al final ver los toros desde la barrera es muy sencillo y es muy fácil, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo opina, ¿no? Como la historia está del burro, el padre y el niño, ¿no? Que haga lo que haga, da igual, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí está claro, ¿no? Luego en la gestión yo creo que hay que aplicar el sentido común, que hay que aplicar la lógica, que evidentemente hay unas normativas para todos, que el trato debe ser individualizado y que a partir de ahí tú tienes que ser auténtico, ¿no? Nadie puede mostrar algo o hacer algo en lo que no cree o en lo que no siente, ¿no? Ser auténtico, ser honrado, ser humilde, escuchar y como te digo, ¿no? La lógica, el sentido común, el criterio y la personalidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido es sencillo, ¿no? Yo no he notado grandes diferencias de una categoría a otra o de un equipo a otro, ¿no? Para nada, como te digo, son personas y al final, pues bueno, tú tienes que ser tú mismo, evidentemente, y luego adaptarte a esas características emocionales que puedan tener tus jugadores, ¿no?
¿Crees que los jugadores los futbolistas que han sido luego entrenadores tienen ese plus de cara, al menos a nivel mediático, para ser entrenador? ¿Crees que tienen una ligera ventaja ante entrenadores como tú que no has sido futbolista de élite? Bueno, yo creo que se dan dos cosas, ¿no? Evidentemente el que ha sido futbolista profesional ha convivido en un vestuario de fútbol profesional, por lo tanto tiene ciertas experiencias y cierta riqueza en ese sentido. Al final yo creo que también una persona que haya jugado a fútbol y haya vivido las experiencias como jugador le van a ayudar también, quizás no hasta esos niveles, pero yo creo que la diferencia está en el nivel de oportunidades, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Cuando una persona ha sido futbolista o cuando no, vemos que las oportunidades, el criterio, el análisis y la exigencia es diferente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay y toca aceptarlo. Y vimos también la temporada pasada como Zidane se quejaba de que era difícil motivar a sus jugadores ya que la temporada estaba prácticamente perdida y nula. ¿Cómo crees que hay que gestionar un vestuario para que siga habiendo esa competitividad y esas ganas de ganar, pese a que quizás los resultados no se consigan? Lo vemos también, por ejemplo, con equipos de media tabla, como el Alcorcón el año pasado, el Fuenlabrada, que hacen una muy buena primera vuelta, su objetivo es la salvación y luego en la segunda se desinfla. ¿Por qué crees que pasa esto? Si crees que tiene que ver también con la motivación, con el tema también de que los otros equipos también te conocen más y te pueden estudiar mejor y saben ya tus puntos débiles. ¿Por qué se dan este suceso? Bueno, yo lo primero que creo es que no hay una situación en concreto, porque si no sería muy fácil, ¿no? Resolverla. Yo considero que al final, a lo largo de una temporada, tienes que aceptar que vas a tener 2, 3, 4 o inclusive 5 momentos de dificultad o dinámicas negativas, como quieras llamarlo, y eso es independiente de cómo sea el entrenador o cómo sean los jugadores. Eso es así, no hay más. Independientemente de la metodología, el sistema de juego, el modelo de juego, y es muchas veces lo que el aficionado no entiende. O sea, 10 meses al mismo nivel es imposible, pero tanto como jugador, a nivel individual, como equipo, es imposible. O sea, todo el equipo van a haber momentos que van a perder y que a lo mejor van a perder 3, 4 partidos seguidos, ¿no? Nosotros, inclusive en el Moral, el año pasado tuvimos, mes de marzo, 5 partidos sin ganar. Y es así. Luego vas al playoff y estás a punto de ascender. Entonces, bueno, eso es el fútbol. A partir de ahí, yo creo que los que estamos dentro, pues tratas de tener un equilibrio, ¿no? De analizar con frialdad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo. Tanto en los momentos buenos, porque en los momentos buenos hay que matizar y hay que seguir trabajando muchísimos aspectos, tanto de mejora como de potenciación, como en los momentos de dificultad, pero tratar de llevarlo con equilibrio. Lo que digo, no hay un plan en sí, porque si no sería muy fácil atajarlo, ¿no? Y hace poco Mr. Chile hace una entrevista a David Silva y le preguntaba qué importancia tiene el entrenador en el equipo, que si coges un entrenador de tercera y lo sustituyes por Guardiola o por Mourinho o por un entrenador de este nivel, que qué diferencia había, si habría un gran margen de resultado o no. Y Silva dijo que no, que simplemente era que sí que es verdad que en ciertas situaciones te da un plus, pero que realmente hay muy buenos entrenadores también en tercera división, en segunda B, como tú bien has dicho. Tu nivel seguro que no está muy lejos de entrenadores de segunda división o de primera. ¿Por qué crees también que no se fomenta tanto la oportunidad a entrenadores jóvenes como tú, por ejemplo, y se dan muchos casos de entrenadores que han estado muchos años en primera y segunda, que tienen ya esa reputación de entrenador resultadista, como por ejemplo Lucas Alcaraz en el caso de Albacete ahora? En Inglaterra se ven mucho los Steve Bruce, Sam Allardyce, Tony Pulis, este tipo de entrenadores que siempre son la vieja guardia, como se suele decir. ¿Por qué crees que no se fomenta, como hemos visto en Alemania, el hecho de entrenadores jóvenes? Darle la oportunidad a un entrenador de una cantera antes que un entrenador que tenga ya sus 60 años, 70 años y digamos que ya su época ha pasado. No, yo creo que al final hay muy buenos entrenadores, ¿no? Y bueno, y cada uno, como te digo, ¿no? Al ser muy complejo el fútbol y multifactorial, pues bueno, cada uno domina quizás más unas áreas que otras, ¿no? Y todas, como te digo, son válidas, ¿no? Yo creo que hay mucho tipo de entrenador, ¿no? Yo creo que quizás los entrenadores más nos podemos quejar de la falta de criterio, ¿no? De decir, bueno, hay muchos clubes, es verdad que entrenadores somos muchos, pero bueno, si yo soy dirigente de un club, yo soy presidente del director deportivo de un club, ¿qué perfil de entrenador busco? Oye, busco un entrenador de esta parcela,
fenomenal. Bueno, pues me reúno con los entrenadores que sean y a partir de ahí les dejo trabajar, ¿no? Pero es verdad que hay muchos clubes que, bueno, que en momentos de dificultad o momentos de nerviosismo dan tumbos, ¿no? Por así decirlo, y eso es lo que nos descuadra mucho más a los entrenadores, ¿no? Que tú a lo mejor puedas dirigir una plantilla que no tiene absolutamente nada que ver con tus pensamientos o con tu manera de ver este deporte. Y eso es un poco más lo que nos choca, ¿no? De decir, bueno, tú, oye, como club quieres tener un entrenador con una gran experiencia, fenomenal. Déjalo trabajar, dale tiempo y que el entrenador se pueda sentir cómodo para desarrollar su trabajo, ¿no? Yo creo que a nivel, por ejemplo, de entrenadores jóvenes, pues cada vez hay más oportunidades. Es verdad que no es fácil, no es sencillo, pero bueno, hay entrenadores a nivel nacional, ¿no? Como Rubén de la Barrera, como Rubén Alves, como Borja Jiménez. Yo creo que entrenadores que están sobradamente preparados, ¿no? Para seguir creciendo en el mundo del fútbol sin ninguna duda. Y ya para acabar, me gustaría comentar el tema de las figuras del segundo entrenador. Si tú te verías como segundo entrenador en un equipo de segunda división, de primera división, prefieres un proyecto más personal, entre comillas. Y también te quería preguntar sobre el trabajo que le delegas al segundo entrenador, porque vemos como hay muchos perfiles también. Está, por ejemplo, Eder Sarabia en el Barça es un perfil prácticamente al mismo nivel de intervencionismo que Setién. Vemos también como, por ejemplo, el tema de Ferguson en el United, es cierto que siempre decía que los entrenamientos en sí no los hacía él, sino que los preparaba Carlos Queiroz en su momento, por ejemplo, que luego salió al Real Madrid como primer entrenador, por lo que se veía el nivel que tenía como segundo, que perfectamente podría entrenar un equipo de la talla del Madrid. ¿Cómo ves la figura del segundo entrenador actualmente en el mundo del fútbol? Bueno, yo creo que evidentemente es fundamental. Hoy en día hablamos de grupos de trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el tener una figura preparada. Es verdad que el rol de segundo entrenador es mucho más cercano al futbolista, que es ese enlace, ¿no? Entre primer entrenador y plantilla en muchas de las ocasiones y que tiene que dominar también muchísimas facetas, ¿no? A mí como me gusta es que el cuerpo técnico se sienta cómodo, que todo el mundo tengamos la confianza suficiente para hablar de todo, absolutamente de todo, para debatir todo, porque yo creo que eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Tengo la suerte, ¿no? O he tenido la suerte de contar con personas muy preparadas que a mí me han hecho mejor, que evidentemente al equipo lo han hecho mejor. Y como te digo, ¿no? Debatir absolutamente todo, desde el diseño de una sesión hasta una alineación, tanto con segundo, con preparador físico, con analista, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto al tema mío, bueno, sí que es verdad, ¿no? Que yo tengo esa pasión de dirigir y quiero ser entrenador y me apasiona al serlo yo, pero bueno, evidentemente no te cierras, ¿no? A algún momento poder ser segundo entrenador de un gran entrenador o de un gran equipo que tú consideres que te va a hacer crecer y te va a hacer mejorar como entrenador, sin ninguna duda. ¿Y cómo ves, hablando de segundos entrenadores, el tema de Lillo por el Manchester City, el fichaje del que se está hablando? Es cierto que mucha gente dice que Lillo está sobrevalorado, que es un entrenador que no ha cosechado el título, pero todos los entrenadores que han compartido charlas con él, han estado con él entrenando, hablan maravillas de Lillo. ¿Qué opinas tú de cómo le va a sentar al City esta inclusión de Lillo en el banquillo? Bueno, yo creo que al final, como hemos hablado, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, es muy fácil opinar desde fuera y sobre todo sin conocer a las personas, ¿no? Yo creo que Lillo ha demostrado que tiene una capacidad y un conocimiento brutal de lo que es el juego y evidentemente va a aportar muchísimas cosas, ¿no? Ya lo hizo en el Sevilla cuando estaba de segundo entrenador, ya lo ha hecho en muchísimos sitios, la gente enlaza o relaciona éxito con capacidad de conocimiento y muchas veces, pues, una vez es así, otra vez no es así, ¿no? Y ya te digo, yo en este caso pues creo que es un entrenador que ha demostrado sobradamente que tiene una capacidad y unos conocimientos brutales. Y nada más, Diego, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Mis compañeros no han podido venir, pero bueno, de verdad te lo agradezco. Ha sido muy fácil contactar contigo. Siempre has estado dispuesto a hacer la entrevista y se agradece que un entrenador como tú, de un cierto nivel, esté conmigo hoy aquí grabando. El placer ha sido mío, lo que necesites. Muchas gracias. Un saludo, Diego.